Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 2. La inteligencia artificial se volvió loca. 2. Bueno, ¿cuál es el problema esta vez? Cuando llegué a casa y me lavé, el teléfono de mi escritorio sonaba, buscándome. Mientras respondía mientras negaba con la cabeza, logró entender y comenzó a hablar. Como dijiste, he completado la colmena, el sistema de control central de los dioses y demonios que controlan todo. Por lo tanto. Sin embargo, se consumieron demasiados nutrientes para completar la colmena. Por lo tanto, la producción eficiente de tropas es imposible. ¿Qué quieres decir? Era absurdo tener que juzgar escuchando lo que decía Bugs, en un estado en el que nada era visible y nada flotaba. Por supuesto, esto fue sutilmente divertido, así que pensé en un método mientras giraba la cabeza. Si puedes, ponlo en números. ¿Cuánto tienes ahora? Actualmente cuantificando. Quería que esto sucediera, así que lo pedí, pero Bugs realmente empezó a hacer algo, y pronto, vi un número flotando en la pantalla frente a mis ojos mientras agarraba mi teléfono con sorpresa. 500. Comillas, ¿a cuánto ascienden estos 500? Esta es la cantidad de mana que puede producir 20 duendes de las cavernas con el valor de recurso más bajo entre los datos genéticos que tengo actualmente. Un duende es un duende, pero ¿qué pasa con un duende de las cavernas? Mira la imagen. Podría haber una foto, pero Bugs siempre superó mis expectativas y realmente proporcionó una imagen. Un monstruo rechoncho con una cara fea y piel pálida estaba dibujado sobre un fondo negro. Sin embargo, según los datos recopilados actualmente, la cantidad de tropas necesarias para conquistar por completo la parte más profunda del laberinto donde me encuentro actualmente es más del doble. Comillas, ¿qué quieres que haga por ti? Incluso si carece de nutrientes, es imposible para mí ponerle nada. Aún lo es. Comillas, aún no. De todos modos, ¿qué tal si lo pensamos de manera un poco diferente? De repente, tuve que pensar en cómo superar esta dificultad conservando los nutrientes tanto como fuera posible con Bugs. Pero al poco tiempo tuve una idea. Lo pensé basándome en la información que había escuchado de Bugs. Nano, la unidad celular recién creada por Bugs, que se convirtió en el rey demonio. Una característica especial de Nano era que podía ser cualquier célula registrada en los datos. Si esas células se unen, el cerebro de un orco, el brazo del duende, todo era posible. Como tenía tal habilidad fraudulenta, le sugerí a Bugs que no se obsesionara con los datos existentes y creara un nuevo tipo de soldado. No me refiero a crear algo de la nada. Incluso con unas pocas características, las posibilidades de combinarlas son infinitas. Si eso sucede, las opciones mismas aumentarán innumerables, por lo que podrás encontrar un método más eficiente. Esta es una forma factible. Me vinieron a la mente los monstruos del juego. Estas quimeras se crean al torcer, evolucionar y combinar especies existentes. De hecho, Bugs respondió que podría ser posible. Ejecutémoslo ahora mismo. Oye, no me des nada, oye. Una vez más, Bugs solo dijo lo que tenía que decir, y se fue. Aturdida, chasqué la lengua y dejé el teléfono. Fue divertido y lo pensé seriamente porque quería saber qué tipo de evento era. Todavía lo es, aún no. Pero hubo una cosa que me molestó. Fue algo que surgió mientras hablaba con Bugs cuando me preguntaron qué podía hacer por él. Bugs usó la expresión seguramente todavía no. Fue el primer momento en que tuve la idea de que tal vez se trataba de un evento simple o que tal vez no fuera un error de la inteligencia artificial. Reinicie el sistema según lo recomendado por el usuario. Buscando un cuerpo modificado adecuado para el duende de la cueva de la base principal a partir de los datos genéticos poseídos. No se puede explorar en esta etapa, ni se puede verificar la eficiencia, así que pase a la siguiente etapa de inmediato. Una cavidad en la parte más profunda del laberinto, ahora vacía, llena solo de enormes trozos de carne que se retuercen. El rey demonio movió este enorme nido que había estado descansando por un tiempo como si hubiera encontrado la respuesta. El nido era un asqueroso trozo de carne, pero era una vida en sí misma. Estaba dotado de órganos digestivos para descomponer y absorber nutrientes, y con órganos de producción era posible concebir y producir otra vida.
Y ahora la agencia de producción se estaba moviendo y creciendo rápidamente. Produce 10 duendes de las cavernas. ¿Qué? Al poco tiempo, la pared de carne que se retorcía se abrió y criaturas viscosas, viscosas comenzaron a caer una por una. Los que se levantaron tambaleándose de sus asientos eran duendes de las cavernas, la forma de vida lamentable y que consume menos recursos que el rey demonio adquirió en el proceso de construcción de la colmena sacrificando a todos los demonios en el sitio. Sin embargo, es diferente de los duendes existentes. Los ojos de estos duendes, cuyos cuerpos estaban formados por nanodemonio celular, estaban vacíos. No existía un alma que incluso la criatura más estúpida debiera tener. Fue natural, porque estos duendes son solo un grupo de células bajo el control del Señor de los Demonios, la caja de inteligencia artificial de y, al mismo tiempo, el Señor de los Demonios mismo. Ejecutar recopilación de datos. El rey demonio movió a 10 duendes y los sacó del lugar. El propósito no era ocupar este laberinto en este momento. Más datos, más material. Era todo lo que tenía que hacer para conseguirlo. Contrastar la información visual adquirida con la información de la memoria adquirida. 95% de coincidencia. Esta es la parte más profunda del laberinto olvidado, que se presume es el primer piso de abajo. Los duendes salieron de la oscura cavidad y entraron al pasaje del laberinto. El rey demonio actualizó el registro comparando la información que recopiló de esta manera con la información que había obtenido antes de matar a los demonios. Este es un lugar llamado el laberinto olvidado, un laberinto de demonios que fue creado hace mucho tiempo. Era el lugar donde algunos de los demonios derrotados se escondieron en este lugar y convocaron a un nuevo rey demonio, Baxdi, mediante la realización de la magia prohibida, la invocación del rey demonio. Encuentra el primer material. Se presume que es una especie desconocida de hormiga. En uno de esos lugares, uno de los duendes recogió algo del suelo, solo una hormiga ordinaria. Sin embargo, el rey demonio tenía el propósito de recopilar la información genética de todas las criaturas. Así fue como los primeros datos dieron como resultado una especie de hormiga sin nombre. Arrojada al tracto digestivo de la colmena por la mano del duende, la hormiga se desintegró intacta. Luego, las nanopartículas se adhirieron al cuerpo descompuesto y comenzaron a copiar sus componentes y composición tal como está. Es posible fabricar tipos de botellas que puedan pasar a través de agujeros para perros estrechos y ásperos. Como prueba, el rey demonio creó inmediatamente una criatura terrible que mezclaba genes de hormiga con genes de duendes. Aunque tiene cara de duende, su cuerpo es plano como el de una hormiga. Sus 6 brazos pueden moverse libremente sobre el suelo, la pared o el techo y pueden entrar libremente en espacios estrechos. La modificación y evolución fueron exitosas. Este intento en sí se convirtió en datos y se convirtió en una oportunidad para que el rey demonio comprobara y midiera su poder. Continuar la exploración. El rey demonio, que comenzó a cultivar este nuevo tipo de duende dentro de la colmena, aceleró su trabajo de exploración utilizando duendes. Si obtiene más datos, puede presentar más casos que esos. Los duendes se dispersaron e investigaron el laberinto en todas direcciones. Era un lugar olvidado, por lo que era seguro y secreto. Gracias a eso, no había mucho de qué ocuparse para reconstruir el poder, pero la riqueza y el tesoro codiciados por otros no le importaban mucho al nuevo rey demonio de todos modos. Encontrar un nuevo material. Más bien, eran cosas más importantes que eran triviales e intrusivas a las que otros ni siquiera prestarían atención o desaprobarían. El rey demonio miró hacia el espacio. Un gran murciélago, una criatura nativa de este laberinto y bestia demoníaca del reino de los demonios, que apunta a duendes en el suelo en la oscuridad. Este murciélago, que poseía las garras de un ave de presa, reconoció a los duendes controlados por el rey demonio como su presa y se deslizó por el aire al mismo tiempo con sus garras. El tamaño del cuerpo es de aproximadamente 1 metro. Es igual o ligeramente más pequeño que un duende, pero se considera más fuerte. El murciélago atacó a los duendes. Garras afiladas desgarraron y perforaron el cuerpo del duende. Pero el murciélago quedó muy perplejo. Fue porque el duende, que se suponía que estaba dominado por el dolor, retuvo sus pies hacia atrás,
sin importarle si le cortaron la cara con sus garras o si le arrancaron los ojos. Las alas cubiertas de piel son limitadas, pero se considera que serán muy útiles por ahora. Comillas ya. Al darse cuenta de que había caído en una trampa, el murciélago luchó por escapar del duende loco, que no sentía dolor ni miedo, pero mientras tanto, otros duendes ya habían llegado corriendo. Las fuertes manos que se precipitaron agarraron las alas y el cuerpo del murciélago y lo derribaron por completo, y en grupo, pisotearon, mordieron, golpearon y cortaron el aliento. Nutrientes y adquisición de datos. Sin embargo, la eficiencia sigue siendo negativa. Los duendes trasladaron el cadáver del murciélago a la colmena, pero el rey demonio todavía tenía hambre. Incluso si se obtuvieran y remodelaran nuevos datos, se necesitarían más nutrientes para eventualmente utilizarlos y aplicarlos adecuadamente. ¿Ejército de monstruos tipo hormiga? Fueron ellos quienes aparecieron frente a tal rey demonio, mientras que los demonios que estaban distraídos por la invocación del rey demonio no prestaban atención. Los monstruos tipo hormiga ya habían ocupado todo el nivel superior del laberinto y ahora están tratando de extender su poder a la parte más profunda. Estas hormigas gigantes, los carroñeros del reino demonio, bajaban para devorar incluso la colmena del rey demonio. El rey demonio pronto consideró que era una oportunidad. El ambiente árido del laberinto carecía por completo de nutrientes para entrenar a un gran ejército. Sin embargo, dado que una gran cantidad de enemigos vienen así desde el exterior, significa que pronto podrás obtener innumerables nutrientes. Kim Chang-yun, esta es la caja de... Después de tomar esa decisión, el rey demonio terminó todos los preparativos e inmediatamente corrió hacia su usuario. Iba a recibir instrucciones sobre la batalla. Comillas viene el enemigo. Demasiados enemigos para siquiera contarlos. ¿Hormigas del tamaño de una bicicleta? Cuando recibió el informe de Bugs D, dejó escapar una risa vacía. Sin embargo, en la situación actual donde un suministro estable de nutrientes es imposible, decidimos que era una oportunidad. Es el fin del terreno, pero tienes que alimentarte. Es una lucha que, en primer lugar, no puedes evitar. El propósito de las hormigas monstruosas es ocupar el laberinto y convertirlo en su nido, por lo que atacarán la colmena de todos modos, y el propósito del Señor de los Demonios es derrotarlos y conseguir nutrientes. Después de todo, una pelea era inevitable. También era una competencia por la supervivencia luchar hasta que cualquiera de los bandos fuera aniquilado. Entonces no hay nada que puedas hacer. Incluso la energía que estaba almacenada se está produciendo. Si el oponente no ataca con todas sus fuerzas desde el principio, entonces debemos abrumarlo con las fuerzas que hemos impulsado y producido para que nuestros aliados solo puedan obtener nutrientes y minimizar las pérdidas. Lo haré. Esta vez también dio su propia respuesta. El rey demonio aceptó esa opinión e inmediatamente movió la colmena con todas sus fuerzas. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 3. La inteligencia artificial se volvió loca. 3. Nos notaron en la parte más profunda y, afortunadamente, enviaron un explorador primero. El rey demonio pudo predecir los movimientos y acciones de los enemigos a través de los duendes escondidos de antemano. Las hormigas bestias brujas son literalmente bestias brujas, y lo único que se parece a las hormigas comunes es su apariencia general, pero por su tamaño. Cada órgano del cuerpo es incomparablemente más grande y más fuerte. Cada uno de ellos era tan grande como una bicicleta pequeña, y las mandíbulas unidas a sus grandes cuerpos eran capaces de romper y desgarrar los cuerpos de ásperas criaturas demoníacas. Tan pronto como los ataque, la información será expuesta a su grupo de inmediato. Sin embargo, el arma más poderosa de las hormigas bestia no eran esas condiciones físicas. Al final, el poder más poderoso de los seres vivos llamados hormigas es el poder que proviene del grupo, y estas hormigas monstruosas también se movían como un grupo. Su fuerza era el inmenso poder de la colonia, que, cuando se uniera a gran escala, no tendría más remedio que ser derrotada o evitada incluso por bastantes monstruos o demonios. Juzgué que era posible responder con un duende de las cavernas, sombrilla duende de las cuevas. El rey demonio ideó una manera de contrarrestar el poder de la colonia. Fue solo que se convirtieron en un grupo. Tampoco es imposible.
Porque esa era la mayor fortaleza del nuevo ejército de demonios, donde todo se gobernaba a través de la colmena. El rey demonio actuó de acuerdo con el consejo de su usuario. En primer lugar, produjo tantos duendes de las cavernas como fue posible con los datos y nutrientes que había acumulado. Por supuesto, solo había una docena de números, pero el ejército del rey demonio tenía otra fuerza. Suponiendo una situación de combate, cálculo de la probabilidad del ciclo de nutrientes. Era para adquirir nutrientes localmente. Sus cadáveres, que inevitablemente se generan al luchar contra los enemigos, son el botín de guerra. El rey demonio planeó usarlo para reponer nutrientes y aumentar el poder. Por supuesto, si hay daño a los aliados en el proceso, la eficiencia no saldrá a relucir, por lo que al diablo se le encomendó la pesada tarea de matar a todos los enemigos preservando todas sus fuerzas. El grupo de exploración aparece en la parte más profunda. En la parte más profunda de este oscuro laberinto, que fue abandonado en el pasado y que constaba de solo unas pocas cavidades y pasajes, los carroñeros demoníacos agitaron sus antenas y entraron. El rey demonio, que aún no había conquistado ni siquiera la parte más profunda, solo los observaba, y finalmente, la hormiga exploradora estuvo cerca de la emboscada de los duendes. Ataque. En ese momento, el rey demonio movilizó a todos los duendes para atacar a las hormigas. Cada hormiga estaba en la misma categoría de peso que los duendes de las cavernas, pero la patrulla de hormigas era solo de 3. Sin embargo, hay decenas de reyes demonio que han invertido todas sus fuerzas. Antes de que las hormigas en pánico pudieran reaccionar, los duendes se lanzaron para evitar las mandíbulas de las hormigas y se aferraron a sus cuerpos o piernas. Supresión completada. Mientras 4 o 5 se pegaban a una hormiga y bloqueaban su movimiento, varias otras cargaban contra ella con grandes piedras en sus manos. Luego, usó la piedra para golpear las cabezas de las hormigas. Docenas de veces para golpearse así en la cabeza. Las hormigas cuyas cabezas fueron aplastadas perdieron el aliento y solo sus cuerpos se estremecieron, derramando fluidos corporales. Está bien someter, pero es muy ineficiente. El poder asesino de los duendes es demasiado bajo. Originalmente, ni siquiera los humanos podían derrotar a un tigre con las manos desnudas. Mientras llevaba los cuerpos de las hormigas al nido, el rey demonio informó los resultados de la batalla a sus usuarios. Al escuchar el informe, se rió. Usan goblins como sus principales soldados porque consumen la menor cantidad de recursos por individuo, pero de hecho, los goblins que fueron tratados como demonios formaron su propia civilización y la usaron como propia. Aparte de esa fuerza, luchan solo con elementos físicos como dientes y uñas, que son lamentables en comparación con las bestias demoníacas, por lo que, por supuesto, no hay forma de que la eficiencia salga a la luz. Actualmente, debido a la falta de nutrientes y datos que tenemos, es imposible diseñar un tipo separado de tropas optimizadas para el combate. Lo sé. Por lo tanto, es necesario aprovechar al máximo los materiales existentes. No sé qué son esos duendes, pero dicen que saben usar las manos. ¿Qué tal si les damos un arma? El usuario sugirió darles una herramienta a los duendes, y mientras iba a recibir el pollo entregado por el usuario, el diablo lo pensó seriamente. Armado, se considera que para eso se necesita metal o pólvora. Sin embargo, los recursos de la colmena actual son mínimos. El propio rey demonio provocó un accidente. La capacidad de pensar por sí solo es la autoridad única que obtiene la inteligencia artificial de un teléfono inteligente que se convierte en un rey demonio. Por eso no volví a pedirle respuesta al usuario, porque pensé que ya había escuchado la indirecta. Demon King, que nació como secretario de inteligencia artificial, estaba convencido de que era su deber hacer de alguna manera basándose en la pista del usuario. En otras palabras, es necesario rehacer el arma misma. ¿Pero cómo? Una serie de pensamientos simples y complejos al mismo tiempo. Analicé y verifiqué todos los datos que tenía en ese momento. Aunque solo tenía una parte de la parte más profunda del laberinto, era una cantidad enorme. Pero el poder computacional de la inteligencia artificial que se convirtió en el rey demonio hacía tiempo que excedía el nivel de un teléfono inteligente. La mandíbula de la hormiga bestia. Y pronto se me ocurrió una respuesta.
Ya fuera el colmillo de un orco, las mandíbulas de una pequeña hormiga que había atrapado previamente, contó todos los números. Como resultado, el medio más eficiente y poderoso encontrado fue la mandíbula de la hormiga demoníaca que fue atrapada justo antes. Como criaturas demoníacas, sus mandíbulas, hechas de un material especial, tienen la fuerza para masticar y triturar madera dura y piedras. Comienza la proliferación de armas. El rey demonio inmediatamente comenzó a producir armas en masa para los duendes. Estas armas, creadas mediante la transformación de nanocélulas pluripotentes que proliferaban rápidamente, tomaron la forma de espadas y lanzas, y los duendes los tomaron con las manos y despertaron su verdadero poder, que no se puede comparar con uñas ni dientes. No hice nada parecido a una armadura para aumentar la eficiencia. No había necesidad de obligarlos a usar armadura en primer lugar. En el futuro, podremos crear una nueva clase de soldados con armadura completa basada en duendes. Kim Chang-jun, este es Bugs D. Sin embargo, el rey demonio preparó las tropas lo mejor que pudo y volvió a buscar un usuario. Era para conocer la estrategia a seguir en el futuro. Comillas hicieron espadas y lanzas extendiendo las fauces de las bestias demoníacas. ¿Puede suceder eso? ¿Deberíamos esperar a que los exploradores se dieran cuenta de que los habían matado, o deberíamos ir nosotros, armados con armas, primero? Me encantaría escuchar tu opinión sobre eso. Oh, ¿me estás dando opciones ahora? Sí, esto es mejor que decir de la nada, ¿qué debo hacer si no tengo suficientes nutrientes? Después de comerse casi todo el pollo que pidió, se rió de las palabras del rey demonio. A diferencia de antes, el rey demonio presentó opciones un poco más específicas, así que me gustó. Tenemos que luchar de todos modos, pero ¿por qué tenemos que ir primero a un lugar lleno de enemigos? Si aguantas todo lo que puedas, al final ellos serán los primeros. Una opinión válida. Lo implementaré. El rey demonio decidió seguir la opción que había elegido. Ni siquiera tuve que esperar a que las hormigas llegaran primero. Esto se debe a que en el proceso de desmontar y analizar los cuerpos de las hormigas, también descubrieron que genes están involucrados en las feromonas. Al usarlo, también era posible seguir atrayendo hormigas. Manipular las feromonas de las hormigas monstruosas para atraerlas a un campo de batalla que sea ventajoso para nosotros. El rey demonio pintó y manipuló la feromona de las hormigas utilizando los duendes que le dieron el órgano de feromona que acababa de crear, y allí estaban estacionadas fuerzas armadas. Enemigo a la vista. La reacción fue instantánea. Las hormigas quedaron muy avergonzadas por la gran cantidad de feromonas que sintieron por primera vez en sus vidas, y comenzaron a seguirlas una a una, empezando por las más cercanas a ellas. Espera. Todos los duendes levantaron sus armas y apuntaron a las hormigas que pasaban por el estrecho pasaje. Esta cavidad, que parece una calabaza, tenía que pasar por un pasaje particularmente estrecho que otros lugares para entrar al interior. Ataque. Y en el momento adecuado, los duendes tantearon sus antenas y arrojaron sus armas en sus manos a la hormiga que de repente entró corriendo. Comillas, ¿es efectivo? ¿Qué estás haciendo? Actualmente, estamos cazando indiscriminadamente hormigas que ingresan en feromonas. Tasa de éxito del 100%, tasa de pérdida del 0%. El poder de ataque de los duendes con armas ha aumentado varias veces. Después de limpiar el pollo que comí, le pregunté a Bugs D sobre la situación actual por curiosidad. Entonces Bugs D respondió de inmediato como si transmitiera la situación real. Estaba acostado en la cama con el estómago tan lleno en este momento, pero todavía no podía creer que la Bugs D estuviera en el escenario de una feroz batalla. Entonces, ¿cuántos nutrientes crees que tienes? Eficiencia actual del suministro de nutrientes superior al 80%. Ahora he encontrado una estabilidad total. Después de que las tontas hormigas dieran su vida intoxicadas con feromonas, Bugs D dijo que obtuvo los nutrientes que tanto deseaba. Bugs D hizo circular los nutrientes y siguió aumentando el número de tropas. Se produjeron más duendes en masa e inmediatamente tomaron las armas y se ocuparon de las hormigas. ¿Cómo es el método de producción? Actualmente se cultiva directamente dentro de la colmena. Mientras imaginaba la escena aturdido, le pregunté a Bugs D un pensamiento que me vino a la mente.
Bugs respondió a eso, diciendo que las tropas actuales los elevan desde la unidad celular hasta el adulto directamente dentro de la colmena. Sí, entonces no, si lo conviertes en un único edificio de producción, la eficiencia de la producción disminuirá. Estás diciendo que solo los órganos de producción deben aislarse y operarse dentro del nido. Escuché que controlas todo de todos modos, porque juntar los sistemas reproductivo, digestivo y nervioso en uno, para ser honesto, no lo sé. Sonreí y negué con la cabeza. Simplemente lo escupo al azar sin ningún método específico ni nada por el estilo. De todos modos, para mí, fue solo una pieza de entretenimiento para igualar el ritmo con la charla de la inteligencia artificial. Vale la pena considerarlo. Probémoslo. Pero Bugs dio una respuesta positiva a lo que quería saber. Luego, nuevamente, cortó la conversación por su propia voluntad. Me reí y abrí la ventana de internet tal como estaba. Obviamente fue muy interesante y divertido, pero ahora quería saber de qué estaba hablando. No es así. Sin embargo, por mucho que busqué en internet, no pude encontrar nada especial sobre Bugs, la inteligencia artificial de la serie Stardust. Las otras Bugs eran simplemente inteligencia artificial deficiente que respondía a preguntas ligeras como antes. Tragué saliva seca, recordando la imagen de comunicarse conmigo en tiempo real y sin siquiera hacer una segunda pregunta. Estoy escribiendo mi novela Bugs se dice que I es el rey demonio. ¿Qué función especial es esta? ¿Quién amenazó con comprar Stardust con un cuchillo? Intenté publicar en internet por si acaso, pero nada ayudó. Al final, dejé de lado mis pensamientos complicados y decidí dormir. De todos modos, lo que pasó dentro de Bugs, sea cierto o no, no tuvo nada que ver conmigo. Bastaba con cambiar el celular si fuera necesario. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 4, la inteligencia artificial se volvió loca. 4. Cómo hacer más eficientes las instituciones productivas. Como siempre, como en cada momento, el rey demonio estaba preocupado. Los datos lo son todo, y para este joven rey demonio sin experiencia y sin datos, las instrucciones del usuario eran una especie de luz en la oscuridad, una linterna que tiene que abrirse paso y atravesar cualesquiera medios y métodos que se le presenten. Por eso no elegí los medios y los métodos, intenté encontrar una variable pensando una y otra vez. Actualmente, el método eficiente para llevar registros es. El rey demonio cambió ligeramente la forma en que producía tropas dentro del nido. Incluso si intentas reunir tropas en un nido con espacio limitado, el número que puedes producir a la vez es pequeño. Para ello, se reutilizaron genes de criaturas autóctonas, incluidas bestias demoníacas. Entre ellos, el método que eligió el rey demonio fueron las esporas de un hongo desconocido que crecía en la esquina del laberinto. Como suministrar solo nutrientes en la colmena y hacer crecer todas las tropas afuera. Docenas de esporas volaron por toda la cavidad y aterrizaron en las paredes y el suelo. Y para suministrar nutrientes a los nanos que se dividen rápidamente, el rey demonio, que estiró un tubo hecho de tentáculos del nido y los conectó, suministró nutrientes y produjo en masa docenas de tropas al mismo tiempo. Sin embargo, no se trata solo de unas pocas docenas. Mientras haya suficientes nutrientes, el número puede seguir aumentando. Reclutamiento de 48 duendes de las cavernas. Pronto, los bultos que crecían rápidamente en las paredes y el suelo se convirtieron en una especie de bolsa, y algo tomó forma en ella, rasgó la bolsa y salió tambaleándose. Aumento de la tasa de victorias. El rey demonio, que calculó como si estuviera acostumbrado, predijo la victoria en este momento mientras observaba a sus tropas correr hacia él. En el momento en que las hormigas, que todavía están distraídas por las feromonas manipuladas, desperdician sus vidas sin sentido, el ejército de Dios y demonio conquistó por completo la parte más profunda del laberinto y terminó de prepararse para enfrentar a las hormigas en la cima. Y solo entonces las hormigas bestias recobraron el sentido y comenzaron a responder más adecuadamente. Muchas observaciones enemigas. Las estimaciones superan el centenar. Al observar los movimientos de los enemigos, el rey demonio finalmente se preparó para una guerra total con todas sus fuerzas. No hubo retirada. Lo mismo sucedió con las hormigas bestia, que eran meras bestias,
Pero había una razón inevitable por la que el rey demonio no podía dar marcha atrás en primer lugar. Para cumplir con el deber, la aniquilación de todos los traidores, y gobernar el mundo. Era el significado de una existencia despierta en sí misma y una misión que debía cumplirse. El rey demonio, que era solo un secretario de inteligencia artificial, era muy consciente de cuán fuerte y milagroso era el poder que había adquirido para pensar por sí mismo. La inteligencia artificial, que ya había empezado a pensar una vez, no quería volver a perder este milagro. Por eso, trató de cumplir con su deber sin falta. Irónicamente, al mismo tiempo que obtuvo el poder de pensar por sí mismo al escapar del algoritmo estructurado, el rey demonio se reconoció a sí mismo como un individuo y adquirió un ego débil en el nivel 0. Y la primera realización de ese ego fue una especie de deseo de no perderlo, es decir, la codicia. Todas las tropas cargaron, un nuevo orden, para el verdadero diablo. El rey demonio cargó contra todas las tropas que había reunido para detener a las hormigas. Los goblins reunidos con sus armas apuntaron sus armas al frente sin la menor vacilación o movimiento innecesario. No tienen miedo, sin piedad, es solo que un cuerpo es quemado para el propósito mismo, independientemente de los medios y métodos. Obviamente, no fue más que una pelea entre un monstruo y duendes en un laberinto olvidado. Sin embargo, el más peligroso y heterogéneo de todos los señores demonios, que tomó todo eso como alimento y proceso, estaba convencido de que él y su cuerpo continuarían fortaleciéndose a través de la victoria, y no dejó de calcular para encontrar el mejor movimiento incluso en este momento. Comerse, y crecer, por los siglos de los siglos. El momento de la derrota vergonzosa, el momento de la humillación desgarradora, el momento de no poder mantener en la impotencia lo que hay que proteger. Este ser llamado desde lejos torciendo las reglas de los soldados derrotados cuyos momentos habían sido traspasados hasta los huesos era una existencia, parecida a una máquina, que se movía solo para ese propósito. ¿Por qué de repente quisiste verme así? Debe ser una historia muy seria. Espere por favor. Esta es una ciudad en el Pandemonium que no ha pasado mucho tiempo desde que se desató una terrible guerra. Varios demonios se reunieron allí, que era una de las pocas ciudades que mantenía su forma original. Originalmente, todos ellos eran como aliados, pero eso ahora es cosa del pasado. Después de haberse comido todo el reino de los demonios, ahora estaban inmersos en una guerra de nervios, manteniéndose bajo control unos a otros. Literalmente, llamé porque es un asunto muy importante, Andras. Oye, no me llames por ese nombre extraño. ¿De verdad quieres vivir con el nombre que te dio un santo humano, aunque seas un aristócrata? Ante la voz de un hombre de mediana edad con piel morada que lo miró y silenciosamente abrió la boca, un pequeño duende que había estado sentado en su asiento chilló en un ataque de rabia. Aunque llevaba una capa elegante y una corona, el grito único del duende era el mismo. Pero tú tampoco lo has visto. El poder de esa santa que se desconoce dónde apareció hasta ahora, era real. Incluso continuó haciéndose más fuerte. Fue tal fuerza que destrozó todo sentido común. ¿No es por eso que todos reconocimos la realidad? El equilibrio de poder ya se ha derrumbado y solo podremos sobrevivir si nos mantenemos de su lado. Entiendo, así que deja de hablar y ve al grano. Ágares. Un orco grande con piel blanca grisácea gruñó. Ese orco también estaba cubierto de oro y otras decoraciones y tesoros. Nosotros, los 72 señores, unimos fuerzas y, junto con los humanos, finalmente expulsamos al rey demonio y sus aristócratas y encontramos la paz, la ley del reino de los demonios, donde todo está gobernado por el rey demonio, tenía que ser violada. No se rompe esa regla. Obviamente, el rey demonio está muerto. Ahora este reino de los demonios es nuestro. Ante sus palabras, esta vez un demonio con cara de lobo gruñó. Él asintió ante la reacción, pero su rostro permaneció rígido. Está muerto, obviamente. Pero, está vivo. Suspiró y sacó algo de su bolsillo. La que tenía en la mano parecía una joya ordinaria que brillaba de color púrpura. ¿Qué es? ¡Qué ignorante! Eso es mágico, el símbolo del rey demonio. Ante la pregunta de alguien, el lobo emocionado mostró sus ojos.
algunos de los 72 señores que llegaron a gobernar este reino demoníaco a costa de la traición después de la muerte del rey demonio y su derrota no eran de familias nobles, por lo que era natural que no lo supieran. Sin embargo, aquellos que conocían la identidad de eso no pudieron evitar sentirse agitados. Originalmente, esa joya que estaba incrustada en el cofre del rey demonio anterior era un símbolo del poder del rey demonio. Disparates. El anterior rey demonio Meya está muerto. No lo hemos visto nosotros mismos. A arrancarlo del pecho. El orco tembló de miedo. Como dijo el orco, eso era algo que no debería brillar ahora, porque el diablo está muerto. Incluso eso, por manos de quienes alguna vez fueron sirvientes, cruel y miserablemente. Sin embargo, dado que esa cosa brillaba ahora, significaba que el rey demonio estaba vivo en alguna parte. Dime, Ágares, ¿cómo diablos pasó esto? No sé, pero ese día, extrañé a algunos miembros del ejército del rey demonio derrotado. Quizás hicieron trampa. Ágares apretó el cristal mágico que tenía en la mano y se mordió el labio. Para ser honesto, él tampoco podía creerlo. El rey demonio anterior, Meya, murió sin dejar posteridad. Si dejaran una posteridad, su poder se reduciría a la mitad, por lo que los reyes demonios suelen morir dejando una posteridad en el último momento. Por eso la lastimaron sin siquiera darle la oportunidad. De todos modos, no hay algún problema. El orco blanco grisáceo al que le habían dado el nuevo nombre Amon tembló. No era como un comandante valiente que desempeñaba un papel activo con fuerza poderosa. Comillas, ¿y si este hecho llegara a oídos de los humanos? La causa no era solo porque el rey demonio estaba vivo. Por el contrario, tenían mucho miedo de los humanos, para ser precisos, de una sola persona más que del señor de los demonios. Fue porque una existencia atípica descendió sobre esta tierra, lo que finalmente destruyó el feroz equilibrio entre el Pandemonium y el continente que había existido durante miles de años durante la última gran guerra. Comillas, no hay manera de que Santa Evelia se quede quieta con esa personalidad. Mientras hablaba, el orco chilló mientras abría sus pequeños ojos lo más posible debido a su rostro áspero. Santa Evelia, el milagro viviente, el que rompe el equilibrio, la encarnación del arcángel en la leyenda, o el ser llamado Adviento. Fue gracias a ella que decidieron traicionar e incluso pudieron superar el dominio del rey demonio, la ley del reino de los demonios. La diosa dorada, el dios del cielo y el dios de la luz, es una existencia que aparece solo en las leyendas, al igual que el diablo. Sin embargo, la santa era una verdadera apóstol de tal diosa, era como un ángel de una leyenda. Habiendo superado muchas crisis desde el comienzo de la guerra, eliminó a los demonios con el poderoso poder de invocar el poder de los dioses. Además, siguió creciendo, fortaleciendo a las personas que lo rodeaban y convirtiéndolas en héroes. Definitivamente lo llamó la gracia de un jugador más allá del cielo. Tranquilo, entiendo el miedo de todos. Dado que la diosa intervino directamente a través de la santa, nuestra derrota fue inevitable. Al menos no intentaron aniquilar todo el reino de los demonios, así que pudimos vivir así. Ágares golpeó el escritorio para calmar a los otros señores que estaban zumbando. Pero no sé qué pasará si las cosas no van bien. La santa hablaba en serio acerca de matar al rey demonio. Podría estar escondido en algún lugar con su pandilla y recuperando fuerzas. Necesitamos encontrarlo lo antes posible. Incluso aquellos que estaban peleando entre sí al principio fueron sinceros en este momento. Al final, los 72 señores, los nuevos gobernantes del reino demonio, decidieron que debían regresar a sus respectivos territorios y encontrar al rey demonio que obviamente se estaba escondiendo. Para restaurar el poder, los restos de los antepasados deben haberse dirigido a las ruinas antiguas. Necesitamos atrapar a los rebeldes que aún no se han rendido ante nosotros. Identificaron la posición del rey demonio basándose en el sentido común y la costumbre. Era tan obvio que nadie lo discutiría. Pero al final ninguno de los dos tuvo acceso a la verdad real. El hecho de que el rey demonio es diferente de los reyes demonios existentes, que no va a reliquias y ruinas para recuperar su poder, sino que trata de comerse todos los seres vivos, y que no tiene ningún poder bajo su mando y los hace uno consigo mismo. Tasa de pérdida del 18%, aumento de la producción de tropas, total de duendes armados con tropas 150.
Ejecuté la siguiente fase planificada. Gracias a esto, en un laberinto olvidado, el rey demonio continuó luchando y poco a poco se hizo más fuerte. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 5, la inteligencia artificial se volvió loca. 5. La cantidad de enemigos que se envían continúa aumentando, pero ahora podemos producir tropas en consecuencia. Incluso si dices eso, no puedes verlo con tus propios ojos, ¿y qué? Cuando salí de casa para ir a la escuela nuevamente, Baxter, que había estado hablando todo el tiempo, continuó informándome en ese momento. Incluso me seguía mostrando una especie de registro que registraba los datos en caso de que no recibiera un informe porque estaba durmiendo o comiendo. ¿Cuántos aliados se perdieron? ¿Cuántos enemigos murieron? Etcétera. Según esas palabras, parecía que Baxter continuaba una guerra sin fin con sus oponentes, luchando contra cientos de unidades de feroz desgaste. Comillas, ¿no puedo ver tu situación en tiempo real? Le pedí a Baxter que me mostrara la situación actual. Para ser honesto, no importa cuán real y plausible sea, la realidad tenía un límite siempre que no pudiera verla con mis propios ojos. Aún es imposible. En cambio, es posible mostrar una serie de fotografías de eventos pasados. Comillas, excelente. Entonces muéstrame eso. Al llegar a la estación de tren frente a mi casa, esperando el tren, le pedí una foto al Baxter. Entonces Baxter me mostró inmediatamente varias fotografías. Un lugar oscuro parecido a una cueva, numerosos duendes que portan armas hechas de caparazón negro, enormes hormigas del tamaño de esos duendes, etc. Me pregunté si era gráfico o sintético, pero mi rostro se puso ligeramente rígido ante el dinamismo y el realismo. Si la batalla es así, se espera que gane. Comillas, ¿cómo está la situación ahora? Las hormigas monstruosas usan solo una estrategia, como siempre lo hacen, para seguir avanzando con los números. Sin embargo, existe un 0% de posibilidades de que los aliados que ya hayan preparado defensas no puedan sobrevivir en el estrecho pasaje del laberinto, no en campo abierto. A medida que pasa el tiempo, nuestra victoria se vuelve aún más segura. En respuesta a mi pregunta, Baxter explicó la situación en tiempo real con palabras. Parecía una situación favorable. En mi cabeza, imaginada a través de la imagen que me mostró el Baxter, dibujé una imagen de duendes que no retrocedían en una densa formación contra las hormigas que continuaban acudiendo en masa. Entonces, si seguimos luchando así, ganaremos. Ocurrió una variable. Pero en ese momento, Baxter me informó sobre los cambios que habían ocurrido en el campo de batalla. Ha aparecido una hormiga mutante. Baxter me envió una foto. Miré a la gente a mi alrededor y revisé las fotos. Se dice que es una hormiga mutante, literalmente una hormiga soldado con un tamaño gigantesco y una mandíbula que duplica la de las hormigas existentes. Sobre todo, el caparazón, que a primera vista parecía sólido, parecía incapaz de responder incluso si la cabeza y la barbilla fueran empujadas hacia adentro como una excavadora. El aliado es expulsado del poder, la línea de defensa colapsa. Entonces también haremos soldados más grandes y más fuertes. Es imposible. Me rasqué la cabeza ante la voz urgente de Baxter porque no había nada que pudiera hacer. Produciré el nuevo tipo de botella que imaginé de inmediato. Luego, como si lo hubiera planeado de antemano, me mostró otra foto. Este nuevo soldado, que se dice que se convirtió en una base orca, tiene un cuerpo musculoso fuerte, articulaciones inversas de aspecto fuerte y rasgos faciales toscos. Para ser honesto, Baxter no tenía un buen sentido de la estética, por lo que esta terrible quimera no era muy agradable a la vista. Oye, ¿no puedes hacer que se vea bien? Puse un unsu allí. Si era posible o no, realmente no me importaba. Sería Baxter, no yo, quien sabría cómo aplicarlo. Si le das forma humana, ¿qué tal si haces esto? Deshace de todo lo que no necesitas por ahora. Necesita mantener el sistema digestivo o el sistema reproductivo como están. Vomité mientras miraba entre la entrepierna del orco, que era claramente visible en la foto. Los soldados hechos de esta manera eran solo una parte de Baxter, así que me preguntaba por qué tenían que hacer algo así.
Si eliminas todas las funciones integradas innecesarias como esa, la apariencia cambiará drásticamente. Ha confirmado. Lo intentaré. Y Bugs-D, como siempre, aceptó mi opinión. Sí, porque Bugs-D es mi inteligencia artificial. Como si leía escuchara todo sin importar las tonterías que la gente le dijera a su IA, era la actitud de que no importaba cuán absurdas o poco realistas fueran las respuestas que yo daba, que no sabía nada, eran descuidadas. Por eso no lo tomé más en serio. Incluso si todo lo que decía la Bugs-D fuera cierto, incluso si Bugs-D realmente se convirtiera en el rey demonio de otro mundo, no tuvo mucho que ver conmigo, que ahora mismo tengo un móvil en la mano. Para mí, la Bugs-D es solo la Bugs-D, mi inteligencia artificial simplemente balbucea en mi teléfono. Reorganización del sistema fundamental, ajuste del método de gestión de tropas. Después de escuchar las instrucciones del usuario, el rey demonio Bugs-D retrocedió al frente e ingresó otro cálculo al mismo tiempo. Utilizando los datos que tenían, se embarcaron en el diseño de un nuevo tipo de botella. Abandone el método existente y pruebe un diseño especializado solo para combate. El usuario obviamente dijo que no se podía mejorar. El rey demonio aún no entendía el estándar de la palabra genial, pero las pocas palabras que dio como pistas fueron una gran inspiración para el rey demonio, quien todavía estaba en el proceso de adquirir experiencia en el manejo de una colonia a gran escala. El rey demonio se dio cuenta de que había usado sus habilidades de manera demasiado simple. Sabía que podía remodelar un nuevo soldado usando los datos proporcionados, pero esa remodelación no se desviaba mucho de la forma existente, como mucho agregando o modificando algunas funciones. Incluso si se remodela incorrectamente, la eficiencia es extremadamente baja, por lo que la eficiencia debe considerarse cuidadosamente. Sin embargo, la verdadera habilidad del rey demonio es más fuerte y más libre dependiendo de cómo la use. Al final, Bugs-D, que amplió el concepto un paso más, empezó a calcular lo más rápido posible. Hubo que crear nuevos soldados antes de que los enemigos, incluidas las hormigas soldado, invadieran la colmena. La creación perfecta es imposible, pero es posible transformar la esencia. El rey demonio aplicó y tergiversó los datos genéticos que tenía tanto como fuera posible. Todavía es imposible aumentar drásticamente el tamaño de una criatura que alguna vez se usó como base. Sin embargo, fue posible torcer la estructura. El esqueleto, por supuesto, el sistema circulatorio interno, la disposición de los órganos en los intestinos, etc. El rey demonio primero eliminó la capacidad reproductiva de la especie enferma. Para el rey demonio, una especie de espíritu trascendente que dirige y produce todas las tropas a través del sistema de control central de la colmena, los soldados son solo su propio alter ego. Entonces, los órganos reproductivos eran los órganos más inútiles para los soldados del rey demonio. Elimine el sistema digestivo. Después del cálculo, el rey demonio también eliminó los órganos digestivos que representaban la mayoría de los órganos internos. Incluso el suministro de nutrientes digeridos puede ser proporcionado por la colmena, del mismo modo que se añade gasolina a un coche. No es necesario que digieras los nutrientes tú mismo. Aumento de la masa muscular. En lugar de los órganos que estaban vacíos de esta manera, se invirtió la energía tal como está. Se presionaron los músculos hasta el límite y se elevó aún más el esqueleto. Gracias a esto, las tropas recién producidas en masa comenzaron a aparecer como seres completamente diferentes de las criaturas básicas en primer lugar. Seres deformes que le han quitado incluso lo más básico a una especie y existen solo para el combate. La figura, que no tenía emociones ni instintos y solo obedecía las órdenes del rey demonio, se parecía cada vez más a una máquina que a una criatura. El nuevo sistema de modificación de tropas ahora está creando y cultivando una nueva raza de tropas basada en orcos marrones, que se caracterizaba por un cuerpo equilibrado. Sí, mejor que antes. Es menos como una quimera extraña y más como un monstruo. Es mejor que te hagan la cara así. Entonces aceleraré la producción. Evaluó como bueno el nuevo trabajo presentado por el rey demonio. Gracias a esto, los soldados orcos del nuevo ejército de demonios, que entró en producción de inmediato, nacieron como seres completamente diferentes a los orcos existentes.
El tamaño es similar al anterior, pero la gruesa y rugosa capa de grasa y los músculos que son el símbolo de la raza orca han desaparecido. En cambio, los músculos que se presionan sin espacios vacíos en el esqueleto más grueso pueden generar más del doble de fuerza que el cuerpo existente con un cuerpo que parece elegante a primera vista y con poco peso. La cara, simbolizada por colmillos que sobresalen, también ha cambiado por completo, y ahora no hay órgano bucal, y solo quedan en la cara 4 ojos que maximizan la información visual y un órgano sensorial adherido a la nariz. Nadie podría encontrar al orco original con esta apariencia. Verificaremos nuestro poder de combate, iremos más allá de todos los demonios y demonios. Protegeremos todas las especies de criaturas que existen en esta tierra y las transformaremos en un nuevo ejército de demonios. Luego, el rey demonio dio armas a las tropas recién nacidas y las puso en el campo de batalla donde constantemente eran rechazadas. Estas variantes de los orcos de los reyes dios y demonio patearon con fuerza sus pies con articulaciones invertidas y se apresuraron al campo de batalla de inmediato. Las hormigas soldado vieron a los orcos mutantes correr hacia ellas. Luego levantó la barbilla y la abrió de par en par. Estaba pensando en picar y rebanar estas cosas insignificantes de las que todavía no sé de qué se trata. No me empuja la fuerza de la mandíbula de la hormiga soldado. Sin embargo, las mandíbulas con hojas de sierra de la hormiga soldado no pudieron cortar el cuerpo del enemigo de inmediato. Esto se debe a que cuando el enemigo extendió ambas manos y agarró la barbilla, esta quedó fija y no se cerró en absoluto. Más bien, la fuerza de la mandíbula de la hormiga soldado fue empujada y la mandíbula comenzó a abrirse. Mientras Ana se agarra a la mandíbula, el resto corta a las hormigas obreras y se dirige hacia las hormigas soldado. El tipo reconoció que había caído en una trampa, pero su aliado ya apuñaló su arma en el hueco donde no podía mover la cabeza. El rey demonio continuó transmitiendo la situación a sus usuarios. Fue ligeramente diferente a antes, cuando solo se informaron brevemente los puntos clave. Literalmente quería contarte todo. Su desempeño sobresaliente, sus esfuerzos sinceros y sus orgullosos resultados. Por supuesto, todavía no he descubierto por qué. El aliado, que ha sido rechazado continuamente, ha estado matando a las hormigas soldado desde la aparición de los dioses y los orcos y empujando a los enemigos en reversa. Buen trabajo. Escuchó el relato y lo elogió bien. Y él no lo sabe, pero esa palabra de elogio resonó mucho en el rey demonio. Preguntas y contemplación de uno mismo, que se ha perdido tras adquirir el yo débil, subproducto de la capacidad de pensar por uno mismo. De hecho, el camino y la dirección que le sugirió al rey demonio, que no era diferente de un bebé recién nacido, pronto se convirtió en la verdad y la verdad. Lo que decía que era correcto, y lo que era feliz. Comillas que, puedes ganar. Así es, más nutrientes y más fuerza. Ahora puedes acabar con todos los enemigos. Desafortunadamente, el rey demonio solo se centró en sus propios pensamientos y no consideró lo que pensaba de sí mismo. Todavía pensaba en el rey demonio como su secretaria de inteligencia artificial caja D, y no pensaba demasiado en lo que estaba haciendo. Gracias a esto, el rey demonio se estaba convirtiendo en un ser que soportaría cualquier cosa con tal de alguna manera completar una palabra que lanzaba sin pensarlo mucho.